¿Cómo nos preparamos para el futuro? ¿Cómo nos preparamos para el mañana, para el siguiente minuto? Y aquí hay unas instrucciones para todos nosotros hoy en día, como le fue para Israel. Para Israel, Dios le dijo que tú vas a pasar por un camino que antes nunca habías pasado. Habías estado 40 años en el desierto. Les había gustado estar en el desierto. Dieron vueltas y vueltas. Y hay gente que se acostumbra a eso. Pero Dios siempre quiso sacarlos del desierto y siempre los quiso llevar a la tierra prometida. Siempre fue el deseo de Dios que salgan del desierto, que salgan de esclavitud, que crucen el mar, que crucen el desierto y que lleguen a la tierra prometida lo más pronto posible. La necedad, la locura de ellos, las malas costumbres de ellos les impidieron llegar a la tierra prometida en el tiempo que podían haber llegado. En el tiempo que podían haber llegado. Por eso tardaron más de 40 años. Así que ahora es algo nuevo. Así que ahora dice, van a cruzar por un camino por el cual ustedes no pasaron. ¿Y cómo nos enfrentamos al futuro? ¿Y qué van a hacer? ¿Y a qué se van a dedicar? Bueno, esta es la instrucción bíblica. Por favor, algún psicólogo, algún sociólogo me va a decir, no, pastor, usted está equivocado. Así no es. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Pero esa es la instrucción bíblica. Y ha sido probada por más de 2000 años. Más de 2000 años. El Antiguo Testamento tendrá cerca de 4000 años. Así que, y ha funcionado para miles de millones de personas que han vivido durante la historia. Y yo prefiero confiar en el consejo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así que Josué les dice, escuchen bien, Israel, cuando nos vamos a preparar y cuando se levante el arca, va a caminar primero el arca y ustedes van a pasar detrás del arca. Y así nos enfrentamos al futuro, la presencia de Dios. Aplicándolo a nosotros, encontramos que dentro del arca era un cuadrado, les comentaba la semana pasada, de madera cubierta de oro. Y dentro del arca habían 3 elementos. Había el maná que se recogió en el desierto, había la vara de Aarón, que eso lo explicamos la semana pasada, que reverdeció y dio fruto de almendra, valga la redundancia. La almendra es todo un estudio inmenso, impresionante. La flor de almendra es una flor blanca y el fruto de almendras sirve para un montón de cosas, no solamente para alimentar, también sirve para dar aceite, para alumbrar. Bueno, hay un sinnúmero de ejemplos bíblicos y de aplicaciones. Si usted tiene tiempo, busque ahí almendra y le va a encontrar un montón de ejemplos de cómo se usó ¿Se acuerdan cuando Jacob y tomó una rama de almendra y les puso sobre los borreguitos y daban fruto y paría? ¡Wow! Algunos dicen que los borreguitos comían y las vitaminas y las proteínas que les daban esos almendros hacían que los borreguitos. ¿Pero de dónde sacó esa información Jacob? Eso fue inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo en aquellos tiempos. Y así podemos hablar de la almendra, pero en resumen, la vara de Aarón es autoridad. Comenzábamos a decir que el primer elemento, el maná, cuando se levantaba el arca y el pueblo iba detrás del arca, dentro de ese tabernáculo estaba el maná. ¿Y qué significa? El maná que vino del cielo es Jesucristo. El primer ingrediente que necesitamos para enfrentarnos al futuro, para enfrentarnos a los desconocidos, se llama Jesucristo. Y te vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo cada semana. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu futuro es incierto. Tú no sabes mañana, si te mueres, a dónde vas a ir. Tú no sabes si mañana un negocio que empiezas, cómo te va a ir. Esa es la mejor certeza que una persona pueda tener. Si estás a punto de entrar a una sala de operación, o si estás por recibir unos exámenes médicos, o si estás con temor de ir al hospital porque están llenas las camas de hospitales con el COVID y dices, no, mejor me quedo en casa, y vives con esa inquietud de saber si tienes o no tienes el COVID. Necesitas a Cristo en tu corazón. Él dice, yo soy la paz del mundo. Para empezar, ese es el primer ingrediente que encontramos en el tabernáculo, en la presencia del Señor, que nos asegura el futuro. Y bueno, y eso lo dijimos la semana pasada. Luego encontramos la vara de Aarón, y la vara significa autoridad. ¿Cómo nos enfrentamos al futuro? Sometiéndonos a una autoridad. Y les hablaba de los hijos, ¿no? Les hablaba de los hijos. Nosotros ya pasamos por donde ellos pasaron. Imagínense el pastor, si de rebeldía se trata, puede escribir un libro.
Mi papá de seguro nos está viendo y se está riendo lo tremendo que fue el pastor. Entonces cuando yo ahora veo a mis hijos les puedo decir, mira, no hagas eso porque eso te frena tu futuro. Un hijo rebelde tendrá siempre un futuro incierto. Un futuro incierto. Un estudiante rebelde con sus maestros que no quiere someterse a los maestros, a sus tareas, ¿qué le va a pasar en el año? Lo va a perder. Una esposa que no se quiere someter, su futuro en el matrimonio es. Un esposo que no se quiere someter a su esposa, su futuro es totalmente incierto. Y así nos encontramos. Si tú dices, yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a estacionar mi carro donde me da la gana, ¿qué va a pasar? Aquí en México las policías se llevan las placas. En Estados Unidos te dan tickets. En otros países viene la grúa y te los llevan el carro. Tu futuro es incierto. Es de duda. Así que si te sometes a una autoridad, tú puedes andar tranquilo. Si tú tienes un carro, le compras un seguro a tu carro y tú andas tranquilo. Te sometiste a una ley que dice que tienes que tener seguros de carros. A mí me pasaron un montón de cosas que no les quiero decir. Así que el segundo ingrediente que encontramos cuando se levanta la presencia del Señor es la vara de Aarón, que es sujeción. Igual los congregantes vienen a una iglesia, quieres tener un buen futuro en la iglesia, sométete a tus líderes. Y en todas las esferas de autoridad hay autoridad, valga la redundancia. Hay autoridades que representan esa esfera de autoridad, que si tú te rebelas contra eso, tu futuro es incierto. Pero si quieres tener un futuro prometedor, sométete a la autoridad. Recuerden que la vara de Aarón floreció y dio fruto. ¿Cuándo? Después de un enfrentamiento que hubo con unos rebeldes en Israel. Así que, sometimiento. Segundo ingrediente. Hoy vemos el tercer ingrediente. ¿Están listos? Se ponen el cinturón de seguridad y le ponemos el pie al acelerador. ¿Sale? Habían tres ingredientes. Vimos el maná, la vara de Aarón y el otro ingrediente, las tablas de la ley. Dentro del tabernáculo, dentro de ese cajón que cargaban los sacerdotes, habían también las tablas de la ley. Las tablas de la ley son las que Dios personalmente, con su mano, con su dedo, escribió los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Eso se lo sabemos de memoria. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 10. Y esas tablas, esas piedras, esas rocas estaban dentro de esta caja llamada el tabernáculo. Arriba de esta caja había una mesa, una tabla que se llamaba el propiciatorio, y sobre estas estaban los querubines, poderosos guerreros de Dios, ángeles poderosos que cuidaban eso, cuidaban la presencia del Señor. Y cada vez que este tabernáculo, que simbolizaba la presencia del Señor, entonces se movía Israel, para la izquierda, para la derecha, para el frente, para atrás. Bueno, para la dirección que vayan los sacerdotes guiando ese tabernáculo, ahí van. ¿Y qué simbolizan las tablas de la ley? ¿Qué significa? ¿Cómo aseguramos nuestro futuro? ¿Cómo nos enfrentamos al 2021? ¿Cómo hacemos eso? Aquí viene. ¿Qué significan? Las tablas de la ley significan la palabra de Dios encarnada, no solamente encarnada, sino revelada. Esa palabra, ese consejo, es la forma que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Es la forma que Él manifiesta sus deseos. La palabra de Dios, la Biblia, ese libro prieto que nosotros agarramos, vino, lo ponemos debajo de nuestro brazo, debajo de nuestras manos, o lo ponemos en una mochila, lo llevamos. Esa es la palabra de Dios revelada al hombre. Es nuestra máxima regla de fe y conducta. Por encima de eso no hay ley. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios, dijimos la semana pasada, nos dice, nos aconseja, el padre que ama al hijo, ¿qué cosa? Aunque las legislaciones humanas nos digan ni con el pétalo de una rosa, pero la Biblia dice otra cosa. Y me puedo estar metiendo en un problemón ahorita. Pero eso es lo que dice la Biblia. El padre que ama corrige. ¡Ey! No le caiga a golpes, ni le menta la madre a su hijo, ni le menta la abuela a su hijo. No es eso. Es corrección. Es una guianza. Y mucho más si esa vara tiene fruto.
fruto. Si es autoridad, tiene fruto. Pero si no tiene fruto, en sí la vara significa autoridad. Y no es que te sometes a mí porque soy tu padre. No, 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 no. Te sometes a mí como yo me sometí a mi papá y a mi mamá. A ver si es cierto. Y entonces ese es el fruto. Ahora, las tablas de la ley, hablan de la guianza que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Esas son las tablas de la ley. Tú necesitas, fíjense, mucha gente se pierde los detalles de nuestra Biblia, de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la cual se formó en 66 libros. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos dice hasta cómo te tienes que sentar en una mesa. Te dice cómo tienes que actuar si alguien te invita, si vas a una casa ajena. Es impresionante cómo hay detalles hasta para hablar. Dice, hay hombres cuyas palabras son como manzanas de oro, adornadas. Dice, cuando vayas de invitado te sientas ahí en la cabecera, siéntate a un ladito. No vaya a ser que venga y te sientan a un lado. Dice, cómo tienes que tratar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Dice cómo tienes que comportarte en la casa del Señor, cómo tienes que ser en tu trabajo como empleado y cómo tienes que ser tú en tu trabajo como patrón. Para todo hay instrucción a las Escrituras, para todo, no hay pierde. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los locos y creemos y que eso no se aplica a nosotros. Dice cómo tienes que actuar en público, cómo tienes que actuar en privado, cómo tienes que orar, cómo tienes que ayunar, cómo tiene que ser tu actuar diario. Cómo tiene que ser tu apariencia, cómo tiene que ser tu interior, cómo tienes que ser tu mirada. Las Escrituras nos dicen cómo tienes que caminar, cómo tienes que hablar. Todo eso, imagínate que tu futuro, yo recuerdo, y aquí hay muchos tutoriales en las redes sociales de cómo tienes que pedir trabajo. Los tutoriales, hay un millón de tutoriales que cuando vas a una entrevista de trabajo tienes que vestirte de esta manera y tienes que hablar de esta manera y te indican cómo tienes que actuar. Si tú no haces eso, lo más seguro es que no te den el trabajo. Tu futuro es incierto. Pero cuando sigues una instrucción mucho más bíblica, mucho más que ha sido probada, tu futuro es prometedor. Es quizás la parte más complicada porque nosotros sacamos un millón de cosas, decimos no, eso no se aplica, eso era en tiempos de antes, que esto, que el otro. Y hay lógica, en una interpretación bíblica tiene que haber lógica, tiene que haber sentido común. Miren lo que dicen las Escrituras. En el Salmo 119, en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. ¿Cuál es el futuro de una pareja que se une en un yugo desigual? Y me pueden decir, pastor, yo me casé con una o con uno y me ha ido bien. Esas son excepciones por la purititita misericordia de Dios. Pero lo más seguro, existe un 90% de probabilidades, 99% de probabilidades que tu futuro sea incierto si desobedeces esta regla. Y este yugo desigual no solamente es para los matrimonios, es para los negocios. ¿Cuántos hemos tenido malas experiencias en sociedades que nos hemos unido para hacer un negocio y nos ha ido mal? Yo sigo pensando que hay socios que sí son maduros y que están preparados para perder y para ganar. Yo sigo pensando en eso. Pero no significa que tiene una mala experiencia con un socio, porque el yugo desigual son pensar diferentes en negocios, no estar de acuerdo en principios bíblicos. Hay socios que piensan de una manera y hay socios que piensan, entonces eso es yugo desigual. Entonces, ¿yo qué voy a buscar para asociarme con alguien? Alguien que piense igual. ¿Saben qué? No tienen que pensar como yo pienso como me aconseja la Biblia, así que yo busco a alguien que piense como piensa la Biblia, como indica la Biblia. Yo digo, ahí va a estar. Hay gente que dice, cuando nos vaya bien, no faltamos a la iglesia. Y cuando comienzan a irles bien, ¿qué pasa? Lo primero que hacen es faltar a la iglesia. Hay gente que le va tan bien, que se olvidan de su esposa y consiguen amantes. Hay gente que le va tan bien, que se van de paseos ellos con sus amigos y se olvidan de sus familiares. ¿Usted cree que eso es un principio bíblico?
Claro que no. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Por eso la Biblia nos dice, por eso la misma Biblia nos aconseja, escudriñad las Escrituras. Las personas que quieren asegurar su futuro leerán, estudiarán, analizarán la Biblia. Aquí no hay pierde. Aquí no hay. El otro día alguien me decía, pastor, yo me llevé un dinero de alguien, se me perdió. ¿Le tengo que devolver? Y podemos debatir unos, no, pero es que sabía del riesgo. A ver, ¿qué dice las Escrituras? Y vas y escucha, no te lo voy a decir para que lo busques. Y ya depende de ti si quieres o no quieres obedecer las Escrituras. Y a mí me ha pasado. Si lo prestado o encomendado se te perdiere, ¿qué tienes que hacer? Ahí están las Escrituras. ¿Quieres asegurar tu futuro? Lee tu Biblia. Lee Génesis, lee Éxodos, lee Apocalipsis, lee esto. En primer lugar, lo primero que tiene que ver en tu corazón para leer la Biblia es tu propia dirección. No busques un texto para darle en la cabeza a otra persona. Mira, esposa, lo que dice aquí. Sujétate a tu marido. Ya ve que los hombres nos aprendemos de memoria los mandamientos que les toca a las esposas. Y las esposas se aprenden de memoria los mandamientos que le toca al esposo. Y ahí está la esposa diciéndole, ¿ya ves lo que dice la Biblia? Ama a tu esposa. ¿Ya ves? Se lo sabe de memoria. ¿Sabe cuántas palabritas hay en español, en inglés, en hebreo, en arameo? ¿Sabe las traducciones? ¿Sabe el exégesis? Pero ¿cuál te toca a ti? Tú apréndete lo que te toca a ti. Así que alumbra mi camino, es lámpara a mis pies, a cada paso, a cada detalle que yo necesito dar, y alumbra mi camino. Como las luces bajas y las luces altas, como las luces de niebla. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, trae cuando vengas, el apóstol Pablo le dice, por favor, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Dónde encontraba Pablo su dirección para enfrentarse al futuro? ¿Cómo yo sé cómo me tengo que enfrentar al futuro si nunca leo las Escrituras? Y yo me imagino al apóstol Pablo, híjole, mano, ese tipo se la pasaba orando, ayunando, ministrando de misiones, y siempre consultando el Antiguo Testamento. Siempre consultando a los salmos, a los profetas, porque no sabía para dónde tenía. Y decía, y lees un versículo y lo cierras y dice, Señor, guíame ahora para este nuevo negocio que tengo que hacer. Mira, Señor, se acabó el 2020 y ahora no sé lo que voy a hacer porque, Señor, los israelitas cuando cruzaron, caminaron por un camino, valga la redundancia, que no ha sido trillado, que no ha sido pasado. Así que yo no sé lo que me espera en la tierra prometida. Pero mira, te aseguro que en la tierra prometida hay gigantes. Hay gigantes. No va a ser fácil. No va a ser sencillo. Va a estar complicadísimo. Complicadísimo. El Salmo 119, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. El año 2020 casi nos ha matado, nos ha tenido en agonía. Wow, esto va a seguir, Por favor, yo quisiera decirles que el 2021 va a ser wow, se acabó todo, ya no hay nada, pero yo les estaría engañando. Viene un proceso de recuperación, viene un proceso largo. Cruzar el Jordán no es fácil. Imagínense más de 3 millones de personas, el pueblo de Israel. La generación que cruza a la tierra prometida no es la generación que está en Egipto. La generación que sale de Egipto es una generación que vio el brazo poderoso de Dios. Los ríos convirtiéndose en sangre, lluvia de langostas, lluvias de ranas. Bueno, impresionante, el ángel de la muerte pasando, matando a los primogénitos, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa generación que había visto cómo el mar se abrió, cómo Dios les alimentó por tantos años, esa generación ya no es. Ahora es otra generación. Y aquí hay una enseñanza. La generación que sale de Egipto sale con una mentalidad de esclavos. La generación que está en el desierto es una mentalidad que lucha, que se enfrenta a los desiertos, pero ahora se enfrentan a un enemigo nuevo. No solamente es el desierto, no solamente son cosas difíciles, ahora son gigantes, jebuseos y todos los feos. Son gigantes a los cuales antes Israel no se había enfrentado. No habían visto el brazo poderoso de Dios, así que dice, ¿cómo? Y yo me imagino el pueblo, ¿cómo vamos a cruzar el Jordán? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces dice que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río, dice que el río se detuvo de ese lado, de donde venía, se detuvo y pasaron en seco. ¡Wow! Imagínense, esta misma generación que cruza el río Jordán en seco tiene dudas de enfrentarse a los gigantes. A propósito, en la tierra prometida se viene a trabajar. En el desierto Dios suple. Hello. En el desierto llueve maná y vienen cuervos y comemos. En el desierto no sé cómo Dios le hace y Dios nos suple. Yo recuerdo un día a mí me mordieron unos perros. Estábamos apenas como 2 años viviendo aquí en México y una jauría de perros me mordieron. Yo estuve 3 meses, se me llevaron un pedazo de mi chamorro, de mi pantorrilla, se dice, ¿no? Y yo estuve 3 meses y no pude trabajar, no pude hacer nada, unos lavados quirúrgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando pasamos por ese desierto, fueron los 3 o 4 meses que tardé que Dios más nos bendijo, ¿no? Yo me acuerdo, alguien nos regaló un carro. Alguien vino y nos dio ofrendas, alguien vino y nos daban despensas. Se acabó mi pierna de repararse, de arreglarse. Me sacaron de otras partes de mi cuerpo para rellenarle ahí de carne. No les voy a decir de dónde. Morbosos. y rellenaron mi pantorrilla. Y se acabó eso y comencé a caminar. Ya comencé a caminar bien. Se acabaron las ofrendas. Se acabaron los regalos. Se acabaron. Porque cuando estás en un desierto, Dios suple. Pero cuando estás sano y bueno y estás listo para entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, tienes que trabajar. Tienes que labrar la tierra, tienes que sembrar la tierra y luego tienes que cuidarla, que no vengan los maniaditas como venían en los tiempos de Gedeón a robar. No los mataban, solamente venían a robar lo que habían cosechado Israel. Pero dije, Señor, no importa cómo venga el 2021, yo me quiero enfrentar a un año que no sabemos cómo viene. Dicen las malas noticias que viene así, asado, frito y cocinado. Pero yo, Señor, estoy listo para enfrentarme. ¿Por qué? Porque voy a esperar que tu presencia, Señor, nos guíe. Y en tu presencia está el maná, que es la persona de Cristo en mi vida. Está la vara de Aarón, que es yo me someto a una autoridad. Yo cuido, yo busco un consejo de alguien que ha pasado por esas experiencias. Yo veo una autoridad y me someto a esas reglas, me someto, Señor, no voy a hacer nada indebido, Señor, porque yo quiero un futuro bueno, seguro, no voy a hacer nada ilegal, porque las personas que cometen cosas ilegales, su futuro es incierto. Es incierto. Hay series que lo prueban. Toda esta gente que se hizo millonaria de una forma ilegal terminaron asesinados, perseguidos, en la ruina. Les quitaron todo. Terminaron mal. Y Señor, yo quiero tener un futuro prometedor, así que yo voy a estudiar tu palabra. Yo voy a estudiar tus escrituras. Voy a estudiar la Biblia. ¿Cuántos quieren tener un futuro prometedor? A ver, les hago la misma pregunta de otra manera. ¿Cuántos les gusta estudiar la Biblia? ¿Cómo
puedes asegurar tu futuro si no escudriñas, si no estudias tu libro prieto llamado la Biblia, que ha cambiado millones de personas. Yo quiero tener un futuro asegurado, Señor. Señor, dame el gusto por estudiar tus palabras. Dame el deseo, las ganas de estudiar tu palabra. Dime, Señor, cómo tengo que actuar. Dime, Señor, qué tengo que hacer. Dime, Señor, ya me equivoqué una vez, ya me equivoqué 2 veces. Creo que lo malinterpreté, Señor. Lo tengo que volver a hacer. Vivifícame con tu palabra. El tercer ingrediente que compone el tabernáculo, la presencia de Dios, es escudriñar sus. Mira, una persona que estudia la palabra, una persona que escudriña las escrituras, se le conoce de lejos, como el temor de Dios lo guía, como el temor de Dios lo guía, como no se mete en broncas, está escudriñando las escrituras. Ya voy a terminar, Solamente me queda un versículo para compartirles a ustedes. Y está en Lucas capítulo 1, versículo 13. Habla de la Virgen María. La Virgen María, algunos teólogos dicen que tenían más o menos 14 años. Otros dicen que tenían 12 años, otros 14 años. La costumbre judía era que una niña se podía casar desde los 14, 15 años. Probablemente cuando quedó embarazada tenía como 14, 15 años. Y como todo el tiempo habían niñas de 14, 15 años precoces, adelantadas, bla, 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 bla. Pero no, así no era María. María era una niña recatada, una niña que encontró gracia delante de Dios. Era temerosa de sus padres, temerosa de su familia, temerosa de Dios. Yo me imagino a la Virgen María, yo me imagino a esta niña, 14, 15 años, cuando era virgen, porque luego se casó y tuvo hijos, y obviamente dejó de ser virgen, pero cuando era una niña que podía estar en fiestas y podía estar con sus amigos y podía probar al morenazo, o podía probar al güero, o podía probar al gordo, o podía probar al flaco, y a ver, ya ves lo que dice el mundo, ¿no? Te aconseja que tengas todos los novios que puedas, para que entonces tú sepas a quién escoger. Eso no funciona en el cristianismo, no es así. Pregúntale al Señor, invierte tu futuro. ¿Quieres que tu matrimonio te vaya bien? Número 1, tenga a Cristo en tu corazón. Número 2, sométete a una autoridad. Consulta con tus padres. Oye, ¿cómo ves a este muchacho? Oye, ¿cómo ves a esta muchacha? Oye, si yo me casara con esa persona así, ¿tú me dirás bendición? ¿Me bendigirías? Y número 3, escudriña las escrituras. Y ahí está la Virgen María, recatada, humilde, obediente. Y entonces son cualidades que le agrada al Señor. Y yo me imagino el conflicto para esta niña. Imagínate qué pensaríamos nosotros que una de nuestras jóvenes más consagradas en la iglesia, o tu hija, la más santa, la más linda, la de más ejemplo, la que tiene buenas calificaciones, de repente venga y diga, estoy embarazada. Hello, ¿qué pensarían? ¿Y quién te embarazó, mija? El Espíritu Santo. Hello, ¿verdad que suena jocoso? Suena, o sea, yo le digo, ¿cómo se llama ese Espíritu Santo? Y esa niña, María, en los tiempos bíblicos, el conflicto, porque el mismo conflicto que podemos tener ahora, una niña, imagínate, vienen y le dicen, versículo 38, capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo, verás, ¿sabe qué significa entonces? Que hubo un tiempo, hubo un lapso entre lo que le dijo el ángel y lo que contestó ella. O sea, como que le dieron tiempo de pensar, como que le dieron tiempo de, a ver, quiero que lo pienses. Y yo me imagino ella diciendo, ¿y mis papás? ¿Y qué va a decir José?
Mi futuro esposo. Imagínense que la muchacha que se nos está por casar en estos días, venga y le diga a su novio, que está por casarse en estos días aquí en nuestra iglesia, venga y le diga, oye mi amor, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y él le diga, ¿cómo? ¿Qué pasó? Te he respetado, te he cuidado todos estos tiempos, todos estos años, 8 años de noviazgo y nunca te he tocado. Y no hablo por nadie. Y ella diga, mira, lo que pasa es que yo caminando en mis tiempos de oración, en mis tiempos de ayuno, se me apareció un ángel. Y me dijo, salve María, bienaventurada. Se me hizo extraño su salutación, se me hicieron extraños sus palabras, pero yo le dije, he aquí tu sierva. Y entonces le dijo, no te asustes porque vendrá sobre ti el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Me embarazó, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué pensarías tú de tu novia? ¿Qué pensarías tú de tu novia? Y ahí hablamos de la nobleza del corazón de José. Porque José dijo, híjole, mano, ¿y qué me van a decir? Mis amigos, mis familiares, yo estoy morenito, ella está morenita. Y el que van a hacer está medio güerito. Tenemos pelo lacio y el que van a hacer está chinito. ¿Verdad que hay un conflicto? Hello. A ver, creo que, ¿hay un conflicto o es un asunto normal? Hay un conflicto durísimo, complicadísimo. O sea, no, mi hijo viene y me dice, papá, mi novia está embarazada. ¿Cómo que aquí? No fui yo. Ella me dice que fue el Espíritu Santo. Ahora, la respuesta de María, y esta es la confianza en la palabra a la que nosotros nos enfrentamos todos los días. ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi mujer? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a pensar? Que soy un tonto y más allá. ¿Qué van a pensar? Que soy una cualquiera, una loca y más allá. Y el mismo conflicto que yo me imagino tenía María y José, nosotros nos enfrentamos todos los días. Y esto es lo que se enfrenta María. Capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Entonces María dijo, después de haberla, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, el futuro de María, por cumplir el deseo del Espíritu Santo, pudo haber sido de muerte, pudo haber sido de apedreadas. Ella estaba desposada con José. Pudo haber sido de rechazo y la rechazaron. Yo no sé lo que te tengas tú que enfrentar en estos tiempos por cumplir la palabra del Señor en tu vida. ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu casa? ¿Qué ajustes tendrás que hacer en tu trabajo? ¿Qué ajustes tendrás que hacer en tu vida para que la palabra de Dios se cumpla? Para que las tablas de la ley se cumplan. Para que tu futuro sea prometedor, esté asegurado. ¿Qué tendrás que hacer? Y aquí viene un asunto personal de cada persona. No es lo que tenga que hacer mi esposa para que yo no me divorcie de ella. No es lo que tengan que hacer mis hijos para que no los mande a patadas. No es lo que tenga que hacer el pastor, la iglesia. No. Esto es un asunto personal. ¿Qué tienes que hacer tú para asegurar tu futuro?
No me vengas a decir a mí, si tú estás estudiando, mi año depende de que si el maestro me dio una buena calificación o no. ¿Qué te pasa? Mi economía depende de la vacuna del COVID. No, no es cierto. Mi futuro depende de las acciones de otras personas. No es cierto. Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Lo que estoy viendo es rechazo, lo que yo estoy viendo es desprecio, lo que yo estoy viendo es burla, lo que yo estoy viendo es, me van a pisotear, me van a decir que soy un fanático, un loco, un perdido en las cosas religiosas y esto y lo otro, Señor. Pero yo, Señor, soy tu siervo, hágase conmigo tu voluntad. Voy a tomar decisiones bíblicas, voy a tomar decisiones con principios, con valores, porque quiero de una vez por todas asegurar mi futuro. Y si tomas la decisión, escuchen bien, la única persona que puede asegurar tu futuro eres tú. ¿Cómo lo aseguramos? Con la presencia del Señor. ¿Cómo es la presencia? Porque luego es místico, luego es subjetivo, es sujeción, es la persona de Cristo en tu vida, es escudriñar las Escrituras y aplicarlas. Y aquí viene el martillazo sobre el yunque. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la misma decisión que tomó María? Hágase conmigo tu voluntad. Señor, voy a tener que levantarme más temprano. Señor, mira, ese cuento de dar ofrendas y diezmos no me la trago, pero voy a confiar en tu palabra, Señor. Mire. Oye. El mundo dice que para la prosperidad económica sé tacaño. No es cierto. La Biblia dice sé generoso. Da a los pobres. Invierte en el reino. La Biblia dice para los matrimonios, para todas las personas, dice sujetaos los unos a los otros. Y el esposo tiene que tomar una decisión hoy. Hoy es la sujeción. ¿Quieres asegurar el 21? Tienes que sujetar. ¿Te vas a sujetar a tu esposa? Esposas, ¿te vas a sujetar a tu esposo? Es una decisión personal. No, ni muerto, no. Ese será tu futuro. Ya vi cómo es el matrimonio, mejor no me caso. Y voy a mirar al cielo. Aleluya. A veces yo peleo con la pastora, discutimos, aunque no lo crean. Yo sé que ustedes no creen, ustedes piensan que llevamos un matrimonio perfecto. Déjenme desengañarles, sí peleamos, discutimos. Normalmente porque yo siempre tengo la razón, ¿no? Y a veces mi orgullo me impide pedirle disculpas, sobre todo por algo que yo no hice. Mire, por esta. Yo no cometí el error. Ella me ofendió. ¿Quién tiene que pedir perdón? Tienen miedo de hablar. Tienen miedo de contestar. Ella dirá lo mismo. Ella dirá, o sea, fue él, el Brutus, ignorantus, a la 10ª potencia. Así que él me pida perdón. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice? Si alguien te ofendió, deja tu ofrenda y pide perdón. Y eso no saben cómo me choca. ¿Cómo me choca? ¿Saben cuántas veces les tengo que decir a alguno de ustedes que ya les pedí algo, les tengo que volver a pedir? ¿Saben cómo el conflicto que yo tengo? Porque mi orgullo me dice, ya le pediste a ese payaso. ¿Por qué le tienes que volver a pedir? Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Ahí viene un mandamiento, porque pues leemos la Biblia. Ahí viene, ¡pah! Vas a predicar este domingo, tienes que estar derecho porque vas a predicar. Híjole, y si no predico, y ponemos a Miguel a predicar. No, pero te va a decir que no está preparado, que no lo avisaste con tiempo, que en su agenda no hay espacio. Entonces no le digo, porque ese es.
Y hay un conflicto, porque como leíste las escrituras, como estudiaste la Biblia, hay una verdad que te golpea y te dice, si no arreglas este asunto con tu mujer, va a ir peor. Es como cuando tú encuentras un ruido en el carro. Traca. Dices, es un ruido, no pasa nada. Pasa una semana, el ruido es más grande. Pasa 3 semanas, alguien te dijo, oye, parecen balatas. Parecen los frenos. No, pero si apenas le cambié, no es nada. Y nunca checaste de qué se trata ese ruido. Hasta que pasa un mes y los frenos te fallaron y te fuiste contra otro carro y no tenías seguro. ¿A quién me recuerda eso? Porque no atendiste ese ruidito chiquito que había al principio. Porque dijiste, no es nada. No pasa nada. Asegura tu futuro. Si vas a salir de tu ciudad, de tu casa, mira que el carro esté bien. Sácale la llanta, checa los frenos. Checa bien, porque te vas a ir a un lugar que desconoces, que no sabes el futuro. Escudriña bien tu carro. Fíjate el aceite, llévale con un mecánico, una autoridad. Y da tu paso de fe. Entonces, y ponle seguro, porque aún así no sabes. Ese es Cristo en nuestras vidas. La Virgen María dijo, Señor, me voy a enfrentar a algo que ya sé cómo va a venir. Va a venir conflicto, va a venir durísimo, me van a hablar. Vamos a tener que huir de este lugar. El ángel se le revela a José, le dice, aguas con hablar mal de María. Aguas. Pero, Señor, tú no estás viendo, mi dignidad está entredicho. Yo me imagino a José, ¿no? Ahora es tiempo de que tú tomes una decisión con respecto al futuro de la humanidad. Vas a hacer lo que te digo, te vas a someter, vas a hacer conforme a la palabra que ha sido declarada, sí o no. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta mañana? ¿Cuántos quieren asegurar su futuro? Hoy tienes que tomar una decisión. Ustedes que están conectados en las redes sociales, hoy tienes que tomar una decisión.